Bien, estamos en este tercer bloque. Bueno, hoy, bueno, más bien Latinus, que es esta empresa periodística, dio a conocer el hackeo del que fue víctima la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano. Una cantidad de datos enorme de, que dan cuenta de documentos confidenciales del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, se dio a conocer, entre otras muchas cosas, el estado de salud del presidente de la República. Hoy tuvo que reconocerlo, tuvo que decir que en efecto tiene varios padecimientos, hipotiroidismo, padece de gota, ha tenido varios momentos graves en torno a su corazón. Y bueno, el presidente dice, no hay nada que no se supiera en la documentación que se vulneró. Pero caray, que haya sido vulnerada la información clasificada del ejército mexicano es algo muy grave. Y más grave, el hecho de que un medio de comunicación haya podido tener acceso rápidamente con los hackeadores, obtenerla y divulgarla. Claro, eso es parte de la libertad de expresión y de la investigación periodística, pero ¿qué pasa con el ejército? Yo creo que si el medio de comunicación tuvo con tanta facilidad el acceso a los hackeadores, ¿qué pasa con los investigadores del ejército mexicano y qué pasa con la capacidad de defensa y de protección de datos que se supone no se debiesen circular? Ahora bien, dice el presidente que de esta información hackeada no hay nada que no se conociera, que prácticamente todo es información que ya se tenía y que se ha comentado y que ha sido ampliamente analizada. Eso es parte de lo que se dice. Hay una conversación entre el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, en donde el tono de la misma no es, pues, lo que pudiésemos llamar apropiado entre altos mandos de la defensa o del área, digamos, militar, ¿no? Entre la Marina y el Ejército, entre sus mandos, uno diciendo que el trabajo coordinado no significaba protagonismo para uno ni para el otro, y se habla también, hasta lo que hoy se conoce, de temas sobre el caso de, de, este, de la presencia militar en aduanas y en aeropuertos. Latinos explica que es una primera entrega, que habrá de conocerse el, más datos conforme vayan ellos mismos analizando la información que tienen. Puedo decirles que se sabe que hay entre toda esta información algunos datos sobre el caso Ayotzinapa y sobre el tema de las vacunas del COVID-19. Esa información la tiene Irradia directamente y seguramente en próximas fechas van a ir dando a conocer este tipo de información. Ya hacia adelante el presidente, quiero así entenderlo, defiende al fiscal Alejandro Gertz Manero. Él comenta que el fiscal general de la República ha actuado en función del informe que precisamente presentó el subsecretario Alejandro Encinas sobre este caso Ayotzinapa, y que él se ha ajustado a los planteamientos del documento. Hay que recordar que hubo una filtración sobre varios datos que se supone tenía la comisión especial. Hubo mucha molestia por parte de los familiares porque, pues, lógicamente, habría hecho o se habría hecho una filtración con datos muy sensibles que las familias solamente conocían, pero es muy difícil saber quién en un momento dado dio a conocer estos datos. Déjenme avanzar. Vamos a escuchar primero el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroya. Adelante. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Miguel López Azuara. Referirnos a un amigo o colega fallecido es muy triste,
Doblemente apesadumbrados pergueño estas líneas para referirme al viaje al éter eterno del fraterno amigo y colega Miguel López Azuara. Ninguna voz en contrario podría escucharse para referirse a este grande entre los grandes reporteros de México y el mundo. Sin discusión, los periodistas de nuestro entorno, los integrantes del periodismo nacional y de muchas partes del mundo, estamos de luto con el fallecimiento de Miguel, quien a sus 88 años abandonó este planeta donde transitó con estela propia de éxito. Fue su hija Constanza López quien en las redes sociales dio a conocer el deceso. Mi papá, Miguel Melchor López Azuara, murió hoy en su tierra natal Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. Con el fraterno amigo Miguel López Azuara nos unieron lazos indisolubles que superan el tránsito de esta vida. Coincidimos en no pocas coberturas de las noticias y aceptó pertenecer al Club Primera Plana para ensanchar las luchas por las libertades de prensa y expresión. Sus biógrafos nos indican que su amplio trabajo como reportero y editor lo llevó a convertirse en subdirector editorial de Excelsior, Proceso, La Jornada y El Universal. Como columnista, se ubicó en la línea crítica de funcionarios, de gobiernos y en general de la vida política de su estado, del país y del mundo. También incursionó en el sector público como director de comunicación social durante el gobierno estatal de Veracruz 1992 a 1998. Director de Información y Difusión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador de comunicación social de la Cámara de Diputados, y en el mismo puesto en el gobierno federal de 1988 a 1994. El conocido Grupo de los 10, integrado por columnistas y reporteros de la vieja escuela en Veracruz, lamentaron, al igual que el gremio, el fallecimiento de su compañero, colega y ejemplo de periodismo honesto. Los recuerdos se funden entre el trabajo cotidiano y responsable y, la mayoría de las veces, agotador de los reporteros, con las tertulias y en el dominó que nos aligeraban las fatigas. Con su hija Constanza, sus demás familiares, sus amigos y colegas veracruzanos nacionales e internacionales, nos une el dolor de su partida y a la vez su recuerdo imperecedero por su labor periodística de compromiso social. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Bien, este es el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyave, que por supuesto siempre compartimos con el gusto. Y recordando de nueva cuenta a nuestro amigo periodista López Azuara, quien fue muy cercano, insistimos, a esta familia. Bien, hoy se comentó también algo, retomando este asunto de la Fiscalía. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, y esta nota la tomo del diario El Bravo, comentó sobre el riesgo de que el exprocurador Jesús Murillo Caram no fuese condenado por su participación cómplice en haber fabricado pruebas sobre el caso Ayotzinapa. Este grupo lo que advierte es que la posible salida de Murillo Caram de la cárcel pueda retrasar también la resolución hasta 5 años en esta investigación. Y es que expusieron que áreas afines a la Fiscalía General de la República despojaron de la indagatoria a la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, lo que puede poner en riesgo la acusación en contra de Murillo Caram, que precisamente mañana se cumplimenta o se habrá de hacer efectiva
la renuncia del encargado de manera especial de esta unidad. Se refieren a ello, ¿no? La salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, atrasan entre 3 y 5 años el mismo periodo en que se demoró en conocer el expediente, es decir, la investigación. Entonces, hay mucha molestia. La verdad es que el actuar del fiscal general de la República ha dejado mucho que desear en muchos temas, no solamente en este de Ayotzinapa, muchos en donde ha estado él involucrado de manera personal, entiéndase la Universidad de las Américas de Puebla, el caso de su excuñada, el caso, en este caso, de las, digamos, confrontaciones que tuvo con Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, las diferencias que igualmente se presentan ahora en esta investigación del caso Ayotzinapa, en fin, mucha actuación de corte político, muy alejado de la situación de estar estrictamente ceñido a lo jurídico. Y la otra, que prácticamente todos sus informes son coincidentes con la posición presidencial, es decir, recibe instrucciones. No hay o no se goza o no se apoya en la importantísima autonomía, en el entendido de que es precisamente esa la que le puede otorgar credibilidad. Y todos sus informes, prácticamente todos sus informes, en lugar de darse en la sede de la Fiscalía, en la sede de un ente autónomo como lo es, se hace durante la conferencia de prensa del presidente de la República. O sea, es completamente incorrecto que una persona que representa un espacio constitucionalmente autónomo esté presente en las conferencias de prensa del presidente de la República y allí prácticamente vaya a rendirle honores al primer mandatario de la nación. Esa es la verdad. 2 de octubre no se olvida. Es una fecha muy importante para México, icónica en el sentido de que la sangre derramada de estos jóvenes en Tlatelolco, pues vino a influir sobre el proceso democrático, el avance democrático en nuestra nación. Por eso no debe olvidarse. Era un Estado represor, un Estado que tenía el control absolutamente de todo. Y estas luchas, estos movimientos estudiantiles que en el 68 o en los 60 se repercutieron en varias partes del mundo, en México sí tuvieron un empuje sumamente importante. Pero también se cumplen 2 años, o más bien años de nacimiento de Morena. Hay que recordar que hace 11 años, con esta fecha, insistimos, no es coincidental, la hicieron empatar, nació también este movimiento que sabían ellos que tenían que lograr convertirse en partido político. Andrés Manuel López Obrador al frente, y tienen programada, en este caso en Ciudad Victoria, una concentración que obviamente habrá de tener el respaldo del gobernador de la entidad. Entonces, se está convocando a las 11 de la mañana en la zona del Patinadero, a un costado del estadio Marte R. Gómez en la capital, en Victoria. Se va a llevar a cabo un festejo, una concentración para festejar los 11 años del nacimiento de Morena. Habrá marcha desde la avenida del 17 hasta llegar al tradicional Paseo Méndez y de allí caminar hacia las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Habrán de realizar un acto simbólico y se invita a la comunidad en general. 2 de octubre no se olvida. Bien, con esto culminamos la semana y el mes. Gracias igualmente a Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.